Bueno, hoy hablaremos de la independencia de Estados Unidos. Hablaremos de tres cosas: la fecha en cuándo se provocó, por qué se hizo y qué causó. Bueno, lo principal que tuvo esta independencia fue que los deseos de la población de las 13 colonias, hoy Estados Unidos, por desligarse de la corona británica fueron aumentados conforme pasaron los años. Tanto así que después de varias protestas y enfrentamientos, el 4 de julio de 1776 se proclamó y se declaró la independencia de Estados Unidos, redactado por Thomas Edison. Esto es como un pequeño resumen a los que les hablaré. Bueno, esto fue también una de las causas como más importantes, fue el control británico, ya que Gran Bretaña anuló las leyes promulgadas por las colonias de Carolina del Sur y Virginia. Estableció un mayor control sobre las cortes de justicia y ordenó que las autoridades aduaneras entraran sin permiso a viviendas y almacenes donde se sospechará que podría haber bienes de contrabando. También otra causa es la ley del azúcar, ya que el Imperio Británico pretendía que las colonias colaboren con los gastos de mantenimiento de la burocracia. Por eso en 1764 se aprobó la ley de azúcar, que imponía impuestos en bienes como el azúcar, el vino, el café, el potasio, la seda y el hierro, que fue decidida con gran malestar. Otra como ley que provocó esta independencia fue la ley de la estampilla. Se colocó un impuesto sobre toda clase de material impreso, anuncios en periódicos, contratos legales como testamentos, etc. Las protestas de los colonos no tardaron en dejarse oír. Bueno, continuando, terminando con las consecuencias de por qué provocó la independencia de Estados Unidos, hablaremos en qué fecha comenzó y terminó. Este conflicto bélico enfrentó a las 13 colonias británicas originales en América del Norte contra el Reino de Gran Bretaña. Ocurrió en 1775 y en 1783 finalizó con la derrota británica en la batalla de Yorktown y la firma del Tratado de París. Bueno, siguiendo, hablaremos esta última causa, otro tema, que es después de la independencia de Estados Unidos, ¿qué provocó? Después de este conflicto bélico que tuvo estos dos bandos, después de ganar lo que hoy es Estados Unidos, se provocaron varias cosas. Al ver, por ejemplo, en Latinoamérica, al ver que un país, una rebelión contra uno de los imperios más poderosos en el mundo, que estaba España y Inglaterra, motivó más en Latinoamérica a independizar a otros países. Eso fue muy importante para lo que es hoy Latinoamérica. También lo que provocó fue que ya no habría más discriminación entre estas dos. No habría más discriminación entre estas dos naciones, ya que como Gran Bretaña ya no estaba a cargo de Estados Unidos y Estados Unidos ya era independiente y con otras leyes,
ya todo sería más justo. Los personajes importantes de la independencia de Estados Unidos fueron demasiados para decirlos ahora, pero nosotros abarcaremos solo los 7 más importantes y renombrados en esta historia. El primero sería Benjamin Franklin, ya que fue un inventor, político, escritor y diplomático de Estados Unidos. A él se le atribuye el título de la representación humana de todas las virtudes a las que aspiraba Estados Unidos como nación y gran defensor de las colonias, de la unidad frente a las colonias inglesas, ya que él nació en un sector de Estados Unidos la cual tenía 13 colonias inglesas. Además de no se le reconoce mucho aquí en la independencia de Estados Unidos, sino se le atribuye más el título del que descubrió que los rayos contenían electricidad con el famoso experimento de la cometa atada a la llave, la cual es bastante extraño, ya que a quién se le ocurre sacar una llave atada a una cometa en un día con relámpagos. Pero esto nos lleva al segundo personaje, Thomas Jefferson, un personaje muy renombrado y conocido, o que más que eso quizás haya escuchado su nombre en algún momento. Fue el tercer presidente de los Estados Unidos y jugó un papel fundamental como redactor principal de la Declaración de Independencia, aprobada el 4 de julio de 1776, conocido por su inmenso intelecto y por interés por materias de lo más diverso. Fue el fundador de la prestigiosa Universidad de Virginia, la cual ha hecho numerosos descubrimientos y afirmaciones en la vida, en la ciencia. Como tercer personaje tenemos a George Washington, también muy conocido y renombrado, ya que fue un líder militar de la Guerra de la Independencia frente a tropas británicas y primer presidente de los Estados Unidos. Un título que no puede llevar mucha gente. Un título más bien que no puede llevar nadie. Y uno de los miembros más ricos de las colonias debido a su matrimonio. Pero como muchas personas en la antigüedad que tenían dinero, no hacían las cosas por ellos mismos, sino tenían esclavos. Y él se lleva al cuarto personaje, que sería John Adams, más conocido como abogado de Boston, que jugó un papel primordial en cuyo proceso que concluyó en la independencia americana. Durante la guerra fue como diplomático en Europa de las tropas rebeldes, consiguiendo importantes apoyos financieros y préstamos. El asistente de George Washington fue Alexander Hamilton. Además de ayudante, fue confidente y fue el primer secretario del Tesoro de la nueva nación que formó junto con los otros personajes. Otro personaje importante al cual no se le atribuye mucha importancia sería John Day, que participó junto a Hamilton Madison en la redacción de los papeles federalistas por su gran importancia en haber sido el primer presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Eso nos lleva al último personaje, que ha pasado en la historia por ser uno de los principales autores de los papeles federalistas, un grupo de artículos que interpreta la Constitución y que sirvió en su momento para apoyar apoyos de la rectificación. Esos son los personajes más importantes e influyentes en esta independencia, la cual influenció muchas otras independencias a lo largo de toda Latinoamérica.
al igual que la francesa, fue un cambio radical social y gubernamental. Y solo es. Muy buenas tardes. Acá vamos a responder, analizar y ojalá quitar la duda de algunas dudas, valga la redundancia, de la independencia de Estados Unidos. ¿Cuáles son las causas de la independencia de Estados Unidos? La Guerra de Independencia de los Estados Unidos fue un conflicto bélico que enfrentó las 13 colonias británicas originales en América del Norte contra el Reino de Gran Bretaña y ocurrió entre 1775 y 1783, finalizando con la derrota británica en la batalla de Yorktown y la firma del Tratado de París. ¿Cuáles fueron las causas de la lucha por la independencia de las 13 colonias? La Guerra de la Independencia de los Estados Unidos fue un conflicto que enfrentó las 13 colonias británicas en América del Norte con el Reino de Gran Bretaña. Las medidas que impuso los colonos, más bien dicho, el gobierno inglés al concluir la Guerra de los 7 años con Francia. ¿Quién declaró la independencia de Estados Unidos? Frente a esto hay bastantes dudas, pero este es el documento que es la primera versión impresa de la Declaración de los Estados Unidos, que sería su independencia, creada el 7 de junio de 1776, que fue por parte de Richard Henry Lee de Virginia, que presentó una resolución incitando al Congreso que se reunía en Filadelfia a declarar la independencia de Gran Bretaña. ¿Cuáles fueron los personajes más importantes de la independencia de los Estados Unidos? En alguno de ellos está el gran famosísimo Benjamin Franklin, o George Washington, Thomas Jefferson, John Adams y Jorge III. ¿Cuál fue el papel de George Washington, el recién mencionado, en la independencia de las 13 colonias? Cuando estalló la revolución de las 13 colonias en 1775, Washington fue nombrado comandante en jefe del ejército continental. Las fuerzas armadas que lucharon para lograr la independencia de Gran Bretaña en 1789, George Washington fue elegido como primer presidente de Estados Unidos por unanimidad. ¿Cómo surgieron las renombradísimas 13 colonias? Para el que no sepa, acá está su respuesta. A pesar del freno que se supuso la Guerra Civil Inglesa, que duró alrededor de unos 20 años, 18 para ser exactos, fue la estabilidad posterior que impulsó de nuevo el proceso colonizador hacia 1783. Los ingleses ya habían ocupado y desarrollado sus 13 colonias. ¿Y dónde se independizaron las 13 colonias inglesas recién nombradas? Las 13 colonias era un grupo de colonias británicas en la costa este de América del Norte, fundadas en los siglos XVI y XVII, que declararon su independencia de 1776 y formaron los Estados Unidos. Muy bien, dicho esto, finalizamos con la parte de eliminación de dudas para absolver cualquier tipo de duda. Y con esto finalizamos el audio. Muchas gracias, buenas noches, buenas tardes, buenos días, cualquier hora que sea. Gracias por su atención. Okay, it's childish.
Childish Gambino, homegirl, drop it like the NASDAQ. Move white girls like this coke up my ass crack. Move black girls, cause man, fuck it, I'll do either. I love pussy, I love bitches, dude, I should be running Peter in Adidas with some short shorts. B-O-O all over me, my green is where it's supposed to be. Your green is in my grocery. This Asian dude, I stole his girl and